yo puedo con todo no viene desde un crecimiento, sino desde el dolor. Que cuando yo gano dinero, gano. Y cuando lo pierdo, aprendo. Y es que cuando gano no aprendo. Yo siento que ya no puedo más con esto. Yo siento que quiero soltarlo todo y desaparecer. Quiere el amor, pero al mismo tiempo lo rechaza porque siente que lo van a rechazar, que lo van a humillar, que lo van a botar, que yo puedo con todo y a mí no me ayude, que yo a usted no lo necesito. es suficiente, no doy mi máximo, no sirvo para nada, no voy a ser capaz. No, conseguir una pareja es horrible, me puede lastimar. Hola, te doy la bienvenida a este podcast maravilloso. Mi nombre es Juan Camilo Duque, soy coach en programación neurolingüística desde la conciencia. Grandioso día para ti, mi nombre es Carolina Alcaraz, neuropsicóloga experta en inocupación, y el día de hoy estoy muy feliz de compartir aquí con Juan y vamos a hablar de un tema muy importante. Resulta que muchas veces se ha visto la independencia como signo de madurez, ¿verdad? Sí. Tú eres independiente, eres alguien maduro, autónomo, capaz, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa independencia, cuando ese yo puedo con todo, no viene desde un crecimiento, sino desde el dolor, sino desde esas heridas, sino desde todo eso que guardamos de las experiencias que vivimos y nos hacen ser ese ser yo puedo con todo y a mí no me ayude, que yo a usted no lo necesito? ¿Qué pasa cuando eso llega? Cuando realmente es desde esa autonomía. Hoy precisamente vamos a estar hablando de este tema porque detrás de esa autonomía, detrás de yo puedo con todo, viene algo y es un cansancio emocional muy fuerte, un cansancio emocional que no puede mantenerse en el tiempo, que no se sostiene en el tiempo, y cuando no se sostiene ya no se convierte en un hábito o en algo bueno para uno, sino en una obsesión, ¿sí? Y la obsesión es una delgada línea entre lo que es estar alineado y lo que es estar en un extremo de, que ya empieza a dañar y afectar otras áreas de nuestra vida. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, las personas, yo creo que el problema no es ser independiente, no es sentirse que puede hacer las cosas solo. Yo creo que el inconveniente más fuerte es lo que tú dijiste, cuando viene del miedo, del trauma, de las heridas, que casi siempre provienen de padres que no estuvieron ahí en su momento, de rechazos, no necesariamente en su niñez, sino en el transcurso de su vida. Pidió un favor y lo rechazaron, pidió un favor y no se lo hicieron, fue juzgado, fue criticado, fue violentado por pedir un favor, por alzar la mano, por algo como eso. Entonces, cuando pasa esto, en su mente dice, si yo pido un favor, me van a rechazar, si yo pido esto, me va a doler. Entonces, desde ese punto de vista, la persona subconscientemente, la persona dice, yo puedo solo, porque el único lugar seguro en el que yo puedo estar es conmigo mismo, porque no hay otro lugar seguro, no hay a quien acudir. Y eso creo que pasa cuando hay padres disfuncionales o cuando hay padres que chocan mucho en la casa, cuando hay un terror en la casa donde un niño no se siente como seguro. Entonces no hay un lugar seguro, ni siquiera desde la niñez. Entonces me vuelvo un caparazón yo mismo, yo soy capaz con absolutamente todo, y hoy de adulto lo que hace esa persona es rechazar amores, rechazar personas, rechazar amistades, rechazar muchas cosas de forma inconsciente y subconsciente, porque quiere el amor, pero al mismo tiempo lo rechaza porque siente que lo van a rechazar, que lo van a humillar, que lo van a botar, que no le van a hacer caso, porque yo puedo con todo. Exactamente, el sentir lo que tú dices, el sentir que yo puedo con todo, lleva a una palabra muy, muy básica, y es que solo conmigo estoy a salvo. Y tú hablabas de algo muy importante, y es crecer en entornos que son no seguros. No solamente cuando los padres entran en conflicto, sino cuando uno ve que las decisiones de esos padres no son muy asertivas y lo llevan a una zona de peligro a uno. Ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho hablar desde lo que yo viví, desde los pacientes, desde todo eso. Yo viví en un espacio que era altamente peligroso para una niña, y me refiero a que las decisiones que en su momento se tomaban eran decisiones que me hacían muy vulnerable, ¿sí? Licor, drogas, fiesta, todo este tipo de cosas me hacían sentir que en lugar de yo querer estar incluida en ese espacio, en lugar de querer estar ahí, huía de él.
¿Y qué era huir de él? Pues esconderme, porque yo era mi único lugar seguro. No había un adulto que me dijera yo te protejo, yo estoy contigo, ven, yo te cuido, sino que antes ese entorno me hacías poner más a ese peligro o a ese tipo de situaciones. Entonces yo crecí siendo una mujer que no hablaba, que no expresaba lo que sentía, que se guardaba sus emociones para ella misma, que muchas veces se silenció ante muchos peligros y muchas cosas, y que se volvió una mujer autosuficiente, ¿sí? Yo creo que ahí, entre qué pena te interrumpo, Sí. la parte de madurar antes de tiempo. O sea, es un niño que, a pesar de que estabas en todos esos conflictos, tuviste que tomar decisiones por ti misma en una edad que no era necesario hacerlo. Entonces, tienes que madurar o tienes que crecer antes de tiempo, y eso te vuelve una persona que no confía en nadie, porque pues solo estoy yo. Solo Tengo estuve que hacerme yo. responsable ya. Exacto, solo estuve yo en un momento en que no, como tú dices, no era el adecuado, no debía alinearme a esa madurez, pero yo era la que estaba presente de que mi mamá no le fuera a pasar algo, de que mi papá estuviera ahí llevando el control todo el tiempo y no estuviera alcoholizado. Entonces todas estas cosas me hicieron una persona decir, el diálogo es de aquí hacia adentro y eso es bonito, pero se vuelve tóxico, se vuelve dañino cuando solo es de aquí hacia adentro, cuando ya no expreso con nadie, cuando alguien me quiere expresar una frase, una palabra y yo digo, no, no es para tanto, no, yo no soy suficiente, o que me diga, venga, yo le ayudo, no, es que yo no necesito ayuda, yo estoy bien, o cuando me quieran entregar algo, una ayuda, un dinero o algo, yo diga, no, qué pena, y me sienta incómodo con eso. ¿Por qué? Porque no viene desde mí. Y ahí es donde entra el verdadero conflicto. Obviamente, Una falta de merecimiento también. ahí entra, y también puede llegar un conflicto con el dinero o con la economía o con la abundancia, porque yo no recibo esas ayudas externas, solo viene desde mí y desde lo que yo trabaje y desde lo que yo me esfuerce y desde lo que yo haga, ¿cierto? Y soy autosuficiente y desde ahí tiene que entrar. Ese es un tema que vamos a hablar mucho más adelante, todas las raíces que tiene el dinero, pero hace parte de uno de ellos, el sentir que yo todo lo puedo hacer solo, que yo soy capaz de con todo. Y el cerebro lo empieza a interpretar como esa parte de el entorno allá afuera es peligro y te pueden morir y te pueden pasar cosas muy malas y todo el que te acerque te va a lastimar y te va a hacer daño y no, el conseguir una pareja es horrible, me puede lastimar, y eso se vuelve en el cerebro una activación. ¿Y qué es una activación? El sistema nervioso empieza a decir, conoce a alguien, Alerta. no, aléjate, vas a sufrir, va a pasar esto, y tu sistema nervioso empieza a responder a esas cosas, y como último recurso te quedas solo, contigo, resolviendo, porque tú puedes con todo. Desde la PNL se habla de que es un aislamiento. La persona, obvio, crece con esa autosuficiencia, yo soy capaz de todo, yo soy capaz de todo, y eso es bonito hasta cierto punto, pero se termina volviendo un aislamiento inconsciente, porque usted mismo se aísla porque aleja o autosabotea las cosas que tanto anhela conscientemente, que es una buena pareja, una buena amistad, pero en esa buena amistad no acepta un favor, no acepta una ayuda, no acepta y no es capaz de darla tampoco hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no estás entregando desde el amor. Tú siempre estás entregando con miedo de que si entrego demasiado me hacen daño. Exacto. Si entrego mucho de pronto me rechazan. Si doy demasiado de pronto me alejan, me hacen esto, me hacen lo otro, porque el cerebro no fue diseñado para hacerte exitoso, para hacerte feliz, sino para protegerte, y protegerte con lo que es seguro para el cerebro, y que es seguro para el cerebro lo que le es conocido. Entonces, si volvemos a esa infancia donde el niño fue rechazado por sus padres, no tuvo de pronto un lugar seguro de apoyarse, tuvo que hacerse responsable muy rápido de todas sus decisiones y vida, hoy vive exactamente lo mismo. Entonces no acepta una pareja que la apoye, y si llega, autosabotea. Puede ser el ser más hermoso de su vida, lo que toda su vida había anhelado, pero autosabotea. Lleva un negocio que le permita, incluso, que lo hemos vivido, un negocio que le permita crecer muy rápido de una forma inteligente y que no sea de mucho su esfuerzo, se autosabotea porque no estoy dando mi esfuerzo. Entonces autosabotea y vuelve a cero, y así pasa una y otra vez en diferentes áreas, porque él no se siente que está dando el máximo él, sino que hay otras personas, otros negocios, otras cosas que están apoyándole, y eso va en contra de lo que esa persona tiene.
Y al ir en contra, incluso su cerebro lo va a llevar de vuelta, aunque sea malo para ella. Porque es lo que conoce. Desde su sistema de creencias, crea esas barreras y dice, no puedo avanzar. Aquí entra un punto, Juan, muy importante, y es lo que nosotros percibimos como entorno, que para muchas personas les es mucho más fácil confiar y es mejor el trabajo en equipo y esto. Y muchas veces han llegado a mi consulta diciendo, pero es que yo no tengo ningún trauma, yo no pasé por un choque, un impacto, un trauma que yo diga es muy fuerte, pero es que eso se empieza a formar desde frases tan simples como tú empiezas delante de tus papás o delante de tus amigos a llorar, y porque está llorando por esa bobada. Eso, por ejemplo, hace que tú empieces a inhibirte y es, uy, no puedo expresar mis emociones porque es que no les parece tan valioso o no les parece que eso sea suficiente para llorar. O cuando en tu entorno te dicen, si te manejas bien, yo sí te voy a amar. Eso. Si tú te portas bien, va a haber cariño. Si no te portas bien, no va a haber. Sí, frases que se vuelven un sistema de creencias. Se condicionan. Porque se repite y tu cerebro lo adopta. Ah, ok, yo necesito ganarme, esforzarme, dar de mí para poder recibir. Si no, no. Yo tengo que guardar mis emociones porque es que no son tan valiosas, o eso no es tan importante, o eso no es tan relevante. No, hay cosas peores que a nosotros también nos decía. Hay gente que está viviendo peor que usted, sea agradecido, ¿por qué está llorando? Hay gente en peores condiciones, ojo, porque ese sistema repetido de creencias hizo que tú te escondieras y dijeras, conmigo yo puedo solo, ¿sí? Yo no necesito a nadie más, y que te reprimas en ti mismo. Entonces muchas veces, y para todas las personas que nos están escuchando, siempre me gusta aclarar que no siempre se viene de un trauma, de padres que te abandonaron, de parejas que te engañaron, de todo ese sufrimiento que experimentan muchas personas, sino que también de esa repetición constante que tu cerebro normalizó, que lo volvió como parte de lo que tú eres, ¿sí? A ti te enseñaron a cepillarte los dientes y te volvió una constante porque todos los días lo hacía. No fue en base a un trauma, no. Fue en base a una repetición constante que se volvió parte de lo que eres. Eso mismo pasa en muchas cosas que finalmente terminan definiendo nuestra personalidad, que para mí personalidad no existe, es la identidad que nosotros tenemos, pero que la moldeó ese entorno de afuera, ¿sí? Que nada de lo que tú eres es en realidad. Total, cabe aclarar, y es importante tener presente. Estamos entrando, ahí voy a entrar a otro tema que no vamos a hablar en este podcast, pero es clave decirlo, y es que como se le habla a una persona adulta es muy diferente a cómo se le habla a un niño. Correcto. Obvio, si usted hoy es una persona que está entrenando en un equipo de fútbol y yo como técnico le digo, ve, no estás dando el máximo, yo sé que puedes dar más, si no vas a ser suficiente, pues vas a tener que salir del equipo, porque pues, o sea, o das o te vas. ¿Sí? Como ser consciente ya a la edad que tenemos, uno dice, carajo, es verdad, tengo que dar mi máximo, puedo esforzar más, puedo hacer un cambio para que las cosas se me den, porque ya eres racional, ya tienes esa parte racional en tu cerebro y ya puedes pensar de que no te están haciendo daño, tu entrenador no te está diciendo eso porque te odia, sino porque antes quiere que des tu máximo. Bien. Pero ¿qué pasa como padres? Que ahí entra un detalle que lo hablamos más adelante, pero lo quiero mencionar aquí porque lleva al caso. Cuando un padre le habla de la misma forma que un entrenador a un hijo, por motivarlo, porque desde la conciencia yo lo quiero llevar al máximo, a un niño de 5 años, hey, tú puedes dar el máximo, tú puedes dar más. No estás haciendo lo suficiente. Yo sé que puedes con más, si no, no te voy a dar esto, si no, no te amo, porque quieres llevarlo al máximo, lo cual, entre comillas, está muy bien. Pero desde para un afuera. adulto, exacto. Un niño en esa etapa está siempre en su mente, su consciente está en modo alfa, atrayendo absolutamente todo en modo grabación, está grabando todo. Entonces él no está pensando desde su racional, sino desde su cerebro límbico, que está absorbiendo. Y entonces dice, no soy suficiente, no doy mi máximo, no sirvo para nada, no voy a ser capaz, no me van a echar. Bueno. Mis papás me van a dejar de amar. Que es lo más importante para uno de niño. Uy, que mis papás me dejen de amar es horrible. ¿Y por qué me dejaron de amar? ¿Y por qué eligieron a otras personas? Eso que tú estás diciendo, eso es como saber las etapas. Inclusive yo creo que los adultos a veces son muy rudos con ellos mismos.
porque seguimos actuando como el entrenador, pero hacia nosotros mismos, Correcto. sin entender que todavía estamos escuchando desde esas heridas de un niño de 6 años. Y están acostumbrados a eso. Por ejemplo, hay muchas personas que les encanta, bueno, yo no voy con eso, obviamente es algo que puede generar un maluquito, pero como que te enseñan desde la rabia, desde el dolor, desde hágalo, así, como con esa prepotencia. Yo digo, alguien que se adapta a eso fácilmente es alguien que tiene todavía su diálogo interno de ese papá cruel, rudo, que te sentó, que te regañó, que te forzó y que tú solamente actúas a partir de eso. ¿Por qué? Porque es lo que aprendiste, es lo que estás familiarizado. No te enseñaron a aprender desde el amor. Y eso pasa con esta independencia, que tú no la aprendiste desde el crecimiento, la aprendiste desde el dolor. Y ahí es un punto muy diferencial. Cuando tú aprendes desde el dolor es diferente cuando aprendes desde el crecimiento. Porque desde el crecimiento siempre vas a tener la voluntad, desde el dolor no. Desde el dolor es insostenible. Insostenible para ti emocionalmente, en traumas, cada vez lo vas a hacer más fuerte y no vas a traer nada bueno. Va a ser de crecimiento para ti. No crecimiento, sino de crecer hacia abajo. ¿Por qué? Porque te va a llevar en muchas áreas en las cuales no te vas a sentir feliz. Entonces ahí entra un punto muy importante. Desde nosotros, desde dónde nos estamos motivando o inspirando o desde dónde estamos tomando esa acción. ¿Desde el amor o desde el miedo y el dolor? Y mucha gente, tú preguntas en el gimnasio, uy, no, el esfuerzo, y por eso voy, no voy. ¿Por qué? Porque es que a nadie le gusta, o sea, vete a la infancia, un niño pequeño. ¿A quién le va a gustar que todo el tiempo, haga esto y muévase? Y es que usted no sirve para nada. A nadie. Y hoy tú en tu diálogo interno te estás diciendo exactamente lo mismo. Y eso te motiva. Y eso te motiva y te inspira. Mientras más te grites, mientras más te hundan en hielo, mientras más sufras. El sufrimiento es el camino correcto hacia el éxito, hacia la felicidad, Y creo que estamos muy errados en eso. Porque ahí no nace el propósito y la inspiración. Nace me tengo que esforzar porque si no lo hago no soy suficiente. Hay una delgada línea. Porque obviamente hay un tema de procesos, que obviamente la planta requiere sí o sí romper su semilla y toda la cosa. O sea, es importante el tema de proceso, pero cambia el diálogo y es donde hay mucho coach que habla desde el dolor y motiva a un montón de gente. Y la gente está ahí, porque te habla fuerte, te habla duro y te está hablando a ese niño interno, traumado, lleno de miedos y dice, eso es lo que conozco, eso es lo que me ha hecho mover, ¡buf! Conecto con él. Correcto. Pero está por el otro lado las personas que son más del ser, que pocas personas logran llegar a ese punto, a decir, yo puedo aprender no de los fracasos, puedo aprender de los éxitos. Que es una frase que siempre dicen como, si usted es sabio, aprende del error de los otros, no de usted mismo, ¿cierto? No, y también dicen que cuando yo gano dinero, gano, y cuando lo pierdo, aprendo. Y es que cuando gano no aprendo. Eso solamente cuando pierdo es que aprendo. Yo también aprendo cuando gano, entre más gano más aprendo. Y punto. Hay un tema muy lindo que vamos a tocar más adelante y es que nos enseñaron letras, nos enseñaron palabras, pero no nos enseñaron el diálogo correcto con nosotros mismos y con las demás personas y hacia cómo nos dirigimos y tenemos un diálogo con nuestro cerebro, porque nuestro cerebro todo el tiempo está llevándonos información, recibiendo y todo el tiempo hay un diálogo. Total. Pero a nosotros no nos enseñaron eso y eso es un tema que vamos a tocar en otro podcast que es muy interesante porque te va a ayudar a estar presente en esas palabras que te dices a diario. Pero entonces volviendo a este punto, es muy importante saber desde dónde nos enseñaron a tener precisamente esa resistencia con otros y esa ayuda de otros, ¿sí? Si desde el dolor, desde el trauma o desde el crecimiento, porque ser autónomo no está mal. Es más, el ser humano tiene que aprender a ser autónomo, pero también está ese otro lado en que el ser humano tiene que aprender a compartir, a tener conexiones con otros, porque eso hace que nuestro nervio vago, que es tan importante, genere conexiones y sustancias y nos diga, estoy a salvo, todo está bien, puedo descansar, puedo tomarme esas pausas, puedo estar tranquilo, puedo permitir ayuda de otros, ¿sí? Y no, yo tengo que hacer todo solo, porque el cerebro colapsa. La corteza prefrontal y lo que es el cortisol se eleva y explota, ¿sí? Entonces ahí es muy importante tener presente desde dónde tienes esa independencia.
revisar si tuviste un lugar seguro al principio. Correcto. Hacer un análisis de eso, que sí tenía un puerto seguro cuando era niño. Yo creo que ahí parte todo. Si no había un puerto apego seguro o no seguro. Si no había algo seguro, ahí ya hay algo. Sí, hay algo que te enseñó. Hay un ejemplo que yo hago mucho, Juan, a mis pacientes, y es, tú tienes tu vaso. Es tu vaso favorito, el que más te gusta, y se te rompe. Cualquier día de descuido se te rompió. Y tú, no, mi vaso, ¿yo qué hago? ¿Cómo reacciono a este vaso? Y tú empiezas con cinta, a pegar pedacito por pedacito, pedacito por pedacito, y lo guardas en un ladito con todo el miedo de que se te vaya a dañar, porque es que si se me daña, yo no lo podría soportar, o sea, mi vaso favorito. Eso mismo pasa en el cerebro. Cuando nosotros tenemos vínculos que se rompen, que nos hacen entender que ese vínculo puede ser peligroso, puede ser dañino, tu sistema nervioso te guarda, te esconde, te sobreprotege y dice, yo no voy a permitir que se vuelva a porrear o que se vuelva a caer o que se vuelva a quebrar. Con las partes rotas que tiene yo lo guardo y lo escondo porque es un lugar muy peligroso para él. O sea, permitir que se quiebre es que se va a morir, Okay. ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos vínculos, igual que el vaso, vínculos tan fuertes con personas que eran tan favoritas para nosotros, papá, mamá, nuestra primera relación, nuestras primeras amistades. Por miedo a volverse a romper, yo ya no lo uso, ya no lo saco. Yo ya no saco, yo ya no muestro mi amistad con esta persona, yo ya no vuelvo a confiar en este, porque es que se me va a romper y puedo morir, ¿sí? Ya no voy a sobrevivir a ese golpe, entonces yo me escondo. Y eso hace el sistema nervioso, como este vasito, guardarte. Mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa que utiliza tu cerebro y que lo saca cada vez que conocí a una persona, me voy a volver a entregar. No, escóndase porque es que el vaso... Y eso es subconsciente, o sea, conscientemente usted sí quiere entregarse, pero subconsciente está ese dolor de no el vaso. Y entonces sabotea las cosas, porque a veces la gente piensa, de pronto al escucharte dice, no, pero es que yo sí me quiero entregar. Una cosa es querer y otra cosa es que su subconsciente lo quiera. Y entendiendo de que el consciente es el 5% y el subconsciente el 95%. Entonces usted quiere conscientemente el 5%, me quiero enamorar por el 95% y dice, te va a doler como un carajo. Entonces Exacto. otra vez para adentro. Hay muchas personas que dicen, Juan, yo quiero ser feliz. Si tú ves como cuadro de sueños, mapa de sueños de todas las personas, feliz, enamorarme, todo esto, ¿cierto? Pero la mayoría de personas tiene algo y es que en todo este proceso de estos años que llevo reprogramando personas, las personas se tienen que reprogramar para aceptar el amor, para aceptar la felicidad, para volverlo normal en su vida, ¿sí? Entonces muchas veces sí me quiero enamorar, llega el príncipe, la mujer de su vida, pero el cerebro, no, el vaso roto, se me puede volver a quebrar inconscientemente, o sea, tú no estás siendo consciente. ¿Y qué haces en la relación conscientemente? Sabotearla, te empiezas a comportar súper raro, empiezas a no responder los mensajes, no, es que ese yo lo quiero es para mejor amigo, o esa solo me cae bien como mejor amiga, y empiezan a ver esos pensamientos que tú dices, pero si es el hombre que yo siempre soñé, ¿por qué lo estoy rechazando, cierto? Y por allá el vaso... no, me vuelvo a quebrar. Y cuando ya todo se acaba, dices, ¿yo por qué me comporté así? Yo no sé, yo no me comporto así, o sea, no entiendo qué pasó. Exacto. Entras como en esa película de que el cerebro crea muchos mecanismos y te conviertes en una persona totalmente diferente. Solo reaccionamos a lo que el subconsciente nos dice que reaccionemos. Exacto. Entonces tu vaso está muy escondido y por nada voy a salir. Lo mismo pasa en negocios que tú hablabas. Llega el negocio que tú siempre, yo quiero estar en mi casa sentado y que me llegue dinero. Sí, seguro. ¿Estás seguro de eso? Porque cuando llega el vaso, no, yo no puedo confiar. Es que las decisiones que toman otros se pueden perder. Es que las decisiones que toman otros me pueden poner en riesgo. Entonces, no, yo tengo que tener el control. Y resulta que esa misma fuerza hace que todo se pierda o que el dinero que tenías para mover allí, invertir, se pierde por otro lado, le destinas otra cosa, se te daña el carro y tienes que utilizarlo para eso. ¿Por qué? Porque el cerebro actúa de formas en que tú, qué pena contigo, pero yo no te voy a permitir que te rompas de nuevo. Ahí acabas de decir algo, perder el control. Esta gente que normalmente es autosuficiente, que son los Goku, que ya, yo puedo con todo. Estas personas, al ser así, no entregan porque les da miedo perder el control en todas las áreas. Correcto. En todas. Entonces no termina teniendo libertad ni financiera, ni emocional, ni psicológica, ni nada. ¿Por qué? Porque no le da miedo perder el control.
Y al perder el control siempre quieren tenerlo ellos. Entonces ellos tienen el control de absolutamente todo. Correcto. Empresarios muy exitosos que Sí. por tener el control de todo terminan colapsando emocionalmente y con ganas hasta de atacar su propia vida. Correcto. Personas con relaciones familiares bonitas que terminan autosaboteando su relación, su pareja, su hogar. ¿Por qué? Porque al perder el control perdieron todo. Ya no saben quiénes son. Exacto. Y eso afecta absolutamente todas las diferentes áreas. Perder el control es lo peor que les puede pasar, porque desde muy pequeño lo tuvieron. Exacto, desde muy pequeños, si yo no puedo sostener este vaso, yo no permito que tú lo sostengas porque lo puedes quebrar o puedes pasar algo con él, ¿sí? Inclusive eso también es un molde que nos enseñaron nuestros padres. No, yo lo hago porque si usted está muy chiquito y usted no puede. No, yo lo hago porque usted no puede hacerlo, ¿cierto? Entonces eso te llevó a ti a entender que si tú tenías el control más grande, tú solamente podrías tener éxito, si no, no. Si no, no está bien. Yo tengo una paciente que tú hablas de empresarios, una paciente en Estados Unidos, ella es una empresaria muy exitosa, mucho, le va súper bien. Y resulta que tiene su hijo, tiene su hogar, tiene su familia, todo muy bien, una empresaria top, reconocida. Y resulta que ella llega a mí. Y yo la vi, estaba enferma, acostada en su cama. ¿Qué pasó? Cuando consulta conmigo, consulta porque había colapsado. Llevaba 15 días encerrada en su habitación, sin salir, sin hablar con sus hijos, sin nada, porque su cerebro se sentía muy colapsado de todo. Ella era la mujer autosuficiente, empresaria, admirable, que todos, wow, espectacular. Pero ella decía, vengo sintiendo una presión en mi pecho, se me acelera de la nada, me siento inflamada, me siento hinchada. Yo siento que ya no puedo más con esto. Yo siento que quiero soltarlo todo y desaparecer, ¿sí? Ese control, esa necesidad de controlar todo en sus empresas, en todo, no le había enseñado algo y era delegar, ¿sí? Delegar en su hogar, delegar en su empresa, delegar con sus hijos. No, yo todo lo hago, todo lo resuelvo, yo soy capaz de todo. Como tú dices, yo soy Goku, yo puedo con todo. Pero espere, cuando nos vamos a la raíz, cuando nos vamos allá al fondo, ella no había tenido una infancia triste porque ya su familia tenía dinero y todo eso, pero sí tenía padres que eran autoexigentes, demasiado estrictos y todo tenía que ser muy perfecto y todo tenía que ser muy bien. Y si tú sacaste un 8 en tu materia, tú no eres suficiente y yo ya no te amo y vas a perder mi amor. Y eso era lo que le decían. Si tú no estás funcionando en la escuela, yo ya no te amo, porque es que yo te estoy dando todo a ti y yo ya no te voy a amar. Y ella empezó a recopilar mensajes que le decían, no traumas, sí mensajes, ya no te voy a amar, no eres capaz, no lo puedes hacer. Y ella fue escudándose en sus emociones, escudándose, hasta que llegó a un punto de que sí, fue una empresaria exitosa, muy bien, pero su conexión consigo misma se perdió totalmente. No tenía conexión con ella. Estaba totalmente perdida. Y colapsó, porque una salud mental es lo fundamental. Total. La salud mental es todo. Todo. Muy importante. Y eso es clave. Me acuerdas de un personalizado que está iniciando en este momento conmigo. Es una persona, un trader, que tiene mucho éxito, hasta, entre comillas, porque gana dinero y llega hasta un punto y vuelve y cae. Gana dinero y vuelve. Entonces esta semana que estamos hablando, revisando como ese lugar seguro, ese apego y demás, me decía, hermano, es que ¿sabes qué? Mi papá siempre me decía que el dinero solo se conseguía haciendo malas cosas. Entonces, como él está haciendo algo que es bien, y él le decía, hace malas cosas o se esfuerza muchísimo. Y estaba haciendo dinero a través de un modelo económico que le permite generar dinero rápido, de forma inteligente, no necesita mucho esfuerzo y es algo y no está haciendo mal a nadie. No está haciendo nada malo. Entonces, cuando empieza a ganar algo de dinero importante que está por fuera de su sistema de activación reticular, inmediatamente empieza a sentir que lo va a perder, empieza a sentir que eso no está bien, y es una sensación, no el pensamiento, es una sensación, y en esa sensación, ¡puf!, pierde, quema la cuenta, pasa algo, 1000 cosas ocurren. Exacto. Y es de dónde provino esa información. ¿Cuál fue ese apego o esa información que adquirió en los primeros años de vida? Entonces, a la final, yo creo que nosotros hoy estamos construyendo edificios sobre un piso sin remodelar, sobre un pantanero, sobre un montón de lodo, que a la final podemos ver un edificio muy bonito. Y ahí es donde
aquí voy a hacer algo y es que resulta que muchos coach motivan a las personas, los inspiran, y eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Y construyen el edificio. Pero construyen el edificio sobre bases que no soportan el edificio. Pasados unos meses, otra vez vuelve y cae, ya tiene otra vez los mismos miedos, atrajo el mismo tipo de pareja, repitió la misma una y otra vez los mismos patrones en diferentes áreas. ¿Y es por qué? Porque no se enfocó en cambiar primeramente las bases de construcción del edificio. Correcto. Y esas bases es sus creencias, su programación subconsciente. Porque incluso lo dice el libro El secreto de la mente millonaria. Nuestros pensamientos generan sentimientos que provocan emociones que llevan a acciones. Pero todo esto solo es el resultado. Si usted no tiene dinero, es el resultado. Si usted no tiene la pareja correcta, es el resultado. ¿El resultado de qué? De sus acciones. ¿Qué es el resultado de sus emociones? ¿Qué es el resultado de sus pensamientos? Pero que esto es el resultado de su programación subconsciente. Correcto. ¿Y dónde proviene la programación subconsciente? De lo que viviste los primeros 6 años de vida y se fue reafirmando durante toda tu existencia hasta ahora. Entonces nos enfocamos en personas cambian de pareja, cambian de negocio, cambian de ciudad, cambian de país y sigue viendo lo mismo. Porque no se trata de lo que haces, sino de la programación que tienes frente a lo que haces. Mucha gente lo dice, no es lo que haces, es lo que piensas y sientes frente a lo que haces. Correcto. Pero se vuelve una palabra que no estamos interiorizando. ¿Qué es lo que sientes y piensas frente a lo que haces? No es lo que haces, es qué haces frente a lo que haces. No es lo que pasa, es lo que hago frente a lo que pasa. Correcto. Y eso no proviene del hacer, proviene de mi programación. Porque a la final cuando algo ocurre fuerte, de impacto, que tenemos que reaccionar, no reaccionamos conscientemente. Reaccionamos subconscientemente y ahí se muestra la herida. Por eso cuando a mí me duele algo que una persona haga, o reacciona con fuerza, reacciona con amor, reacciona con rabia, reacciona con cariño. ¿Cuál es su reacción? Correcto. Y aquí entra, Juan, de lo que dices, y me parece muy importante tocar ese tema, y es la culpa. Porque muchas personas llegan a mí y dicen que está mal en mí, que estoy haciendo mal. Por ejemplo, mi paciente, ella muy exitosa, pero ella decía, pero es que yo no me siento bien. Esa culpa, ese soy yo el responsable de no sentirme bien. ¿Qué pasa conmigo? Y aquí es como alivianar un poco, porque de esa culpa entra el me critico, me juzgo, me digo cosas feas. Es que es tu programación. Es que fue lo que aprendiste, es que tú estás simplemente siendo el fruto de una raíz. Y tú es el actor de una película que te contaron. Correcto, o sea, tú solamente, a ti te dieron un libreto que te tocó aprenderlo durante toda tu vida te lo repitieron y hoy solamente estás repitiendo, ni siquiera estás tomando decisiones, llamado libre albedrío que nos dicen que tenemos, que no pasa sino hasta cuando nosotros decidimos hacer un cambio interno de todas esas raíces y decir, es que yo quiero que esta emoción esté, es que yo quiero que esta experiencia esté, es que yo quiero que estas palabras esté, me quiero comportar es así, así. De resto estás en automático, ¿sí? Entonces es como que las personas que nos están viendo hoy también suelten esa culpa de pensar que es que nadie se acerca a mí o no puedo tener relaciones efectivas por mi culpa. No, tú aprendiste a estar en un entorno en donde tenías que estar a salvo, en donde tenías que correr, en donde tenías que estar aquí en este caparazón, tortuguita escondido, como les digo yo a mis pacientes, una tortuguita escondida, porque es que si salía estaba ahí el tigre que me quería arrancar la cabeza y pues yo me tenía que quedar aquí escondido. Entonces es entender también el contexto en el que creciste y que John Bowlby lo explica muy bien, y es el apego seguro y no seguro. Cuando nosotros en esos primeros años no tenemos esos apegos seguros, lo que pasa en el hipocampo enfocadamente es que el hipocampo genera una alerta, y es una alerta es que el entorno es muy peligroso, ¿sí? Y lo que pasa es que la corteza prefrontal crea un mecanismo y dice, entonces lejos de la gente, tratando de compensar ese dolor que sentiste cuando se te rompió el vaso, ¿sí? Entonces el hipocampo lo recibe, pero la corteza reacciona de esta forma y dice, te mantienes alejado. ¿Qué tienes que hacer? Inhibir esas emociones, entender qué pasó en ese entorno y empezar a tener un cambio significativo para que el entorno sea un lugar seguro. Yo sé que tú que me estás viendo, que yo que experimenté eso, muchas veces creímos que el mantenernos a solas era estar a salvo, pero era desde esa protección. Ya puedes bajar las manos.
ya puedes estar tranquilo, ya no eres ese niño vulnerable, ya puedes decir no, por ejemplo, ya puedes poner límites, ya puedes irte cuando quieras. Cuando eras niño no, te tocaba y ahí te quedas sentado, y el papá fuera la peor persona, pues usted le toca quedarse porque es su papá y lo respeta y punto. Ahora no, ahora si en una relación no te sientes bien, te vas y ya. Entonces es que le expliques desde una parte de qué pueden empezar a hacer las personas hoy mismo. Conscientemente. Es conscientemente, explíquele a su cerebro, venga, es que ya no somos ese niño vulnerable, ya no somos ese niño que tiene que esconderse porque no sabe tomar decisiones, ¿sí? Que no te vas a morir porque experimentaste una relación y no funcionó, te vas a agotar, sí, obvio hay que hacer una reprogramación, pero no va a pasar nada. Ahí entra la dualidad. Y es que siempre hay una posibilidad de cambiar el significado de lo que estoy sintiendo desde un punto de creencia. Cuando entra una creencia de, ejemplo, no voy a enamorarme porque me hacen daño, es explicarle al cerebro lo que tú dices desde una forma positiva. Cerebro, gracias por quererme mantener a salvo, sé que es tu tarea, te agradezco por eso, hablarte a ti mismo, te agradezco por eso, pero hoy yo quiero tomar la decisión de entregarme y realmente vivir el amor. Hoy yo estoy programado como tú me estás enseñando y gracias. Y si empezamos a hacer esos pasos, porque todos los días va a llegar esa información. Claro. Yo le digo a las personas a las que mentoreo, y es el punto es, empiece usted a revisar cuáles son las creencias que le están llegando. O sea, empezamos a hacer un análisis de inmediato. O sea, ¿qué creencia le llega cuando está haciendo algo de dinero, cuando está haciendo algo de pareja, cuando está haciendo algo en diferentes áreas? ¿Qué creencia le llega? O emoción. Y sobre eso empecemos a trabajar y empecemos a moldearla. Primero, encontrar de dónde viene. Y segundo, de manera consciente y rápida, empecemos a cambiarla. Y fácilmente en ese cambiar rápidamente, en un uno a uno, empezamos a darle fuerza. De un momento a otro deja de sentir esa emoción y siente la contraria. Correcto. Ya se siente tranquilo cuando hace una inversión, ya no siente miedo. Ya se siente libre cuando está ganando dinero de forma inteligente y automática, no simplemente esa decisión de se va a perder. Exacto. Por el mismo cambio. Entonces es clave educar al cerebro mientras vamos reprogramando el subconsciente, porque si no, pues vamos a seguir en la misma. Exacto, siempre te vas a llevar a los mismos caminos, a los mismos lugares, a las mismas respuestas. Hay algo que muchas personas tienen, y es como las emociones como enemigos o como paralizantes. Yo creo que es un tema que nos debemos, ¿sí? Que debemos contar, porque es un tema de desde qué significa el miedo para mí, o qué me enseñaron que era el miedo y cómo me paraliza o me hace accionar, ¿cierto? A partir de ese significado. Nosotros tenemos un diccionario en nuestro cerebro, literal, que tenemos que reeducar, que tenemos que borrar y cambiarle el significado a absolutamente todo. ¿Qué es para ti compartir con personas? ¿Qué es para ti estar en un escenario? ¿Qué es para ti el amor? Ese diccionario que nosotros tenemos a nivel cerebral, hay que cambiarle todo el concepto. Bueno, no todo, hay cosas buenas que tenemos, pero hacerlo muy efectivo, que nos apoye. Y algo adicional, Juan, que quiero agregar aquí de forma consciente, bueno, subconsciente, bienvenidos, les acompaño a reprogramar, pero conscientemente hay muchas cosas que las personas que hoy estoy a salvo, yo soy independiente, yo puedo con todo, hacen mucho, y es, yo te hago un cumplido a ti, tú, no es para tanto, no, empieza a cambiar ese concepto. Cuando tú te sientas incómodo porque te están diciendo esto, quédate en silencio y simplemente di gracias, en vez de decir no, eso no me quedó tan bien, no, gracias. O cuando te digan como, ven, yo te quiero ayudar, no, yo puedo sola, no, yo sé que puedo sola, yo sé que lo puedo hacer, o yo puedo solo, pero está bien recibir esa ayuda. O sea, inclusive hasta desde la incomodidad, si tu cuerpo empieza a temblar, porque eso le pasaba a mi paciente, y ella empezaba a temblar cuando trataba de recibir una ayuda, su cuerpo se ponía muy enfermo, pero es irlo familiarizando, venga, es que no está mal, está bien, reciba esa ayuda, o deje, así usted lo puede hacer todo, así usted puede apagarlo todo, permítase, así le genere incomodidad, usted es merecedor de eso y mucho más. Total. Conscientemente vivir la tarea para todos ustedes. Los que están escuchándonos y se identifican con esto, comiencen a alzar la mano. En pequeñas cosas, a pedir favores pequeños, detalles, algo mínimo. Exacto. ¿Me puedes, porfa, agarrar el vaso, tomar el vaso, mover esto? Algo simple. Que empieza, te va a sudar y te vas a sentir mal al principio. Incómodo, no merecedor. Pero vas a empezar a darte cuenta de que es bueno, de que es
bacano levantar la mano, entregar sin esperar nada a cambio, y eso hace parte de todo. Okay. Entonces, no, yo creo que para ir finalizando, si no, aquí nos quedamos. Unas últimas palabras. Si te enseñaste a que la independencia era a partir del dolor, que era a partir desde ese sufrimiento, es momento de reeducarlo y decirle un resumen de todo lo que hablamos y decirle: estás a salvo, estás bien, conmigo estás seguro, deja de ser ese papá estricto todavía en tu mente interna o esa mamá estricta, y comienza a ser un poco compasivo contigo y permitirte esa flexibilidad. Ser autónomo es excelente. Para mí ser autónomo es maravilloso y uno le enseña a sus hijos autonomía, pero desde un punto, desde un crecimiento y desde un punto de soy autónomo sin pisar, porque muchas veces esas personas pisan a otros. Yo puedo todo, usted no es capaz, usted no puede, es que nadie lo hace como yo, que empieza a sonar feo para otras personas y empieza a hacerlos inferiores también desde ese mecanismo de defensa. Entonces bajar un poco la guardia y saber que todos tenemos un valor y un que aportar, ¿sí? Tú estás todo el tiempo en crecimiento, entonces permítete como esa autonomía, pero desde el permitirte también con flexibilidad, no con obsesión. Perfecto, no, muchas gracias a todos los que escuchan, y tener presente de que, ojo, siempre venimos programados por padres, sociedad, entorno en los primeros años. No quiere decir que sean culpables nuestros padres. No. Somos responsables hoy de modificar nuestras creencias subconscientes y de programar toda nuestra conciencia también, pero sin echarle la culpa a nuestros padres. Ellos son víctimas de víctimas, entregaron lo mejor que podían con la información que tenían. Así que es súper importante, porque a veces, entonces es culpa de mi papá, entonces voy a ir y tengo que sanar con papá. No. Y lo tengo que perdonar, sí, y ellos ahí como niños heridos también, que no se les puede olvidar que todos estamos viviendo esta experiencia de vida por primera vez. Fuimos niños, tu mamá, tu papá fueron niños heridos que aprendieron exactamente lo mismo, y que pues si a mí me enseñaron que este vaso está medio vacío, pues yo voy a duplicarle a mi hija que está medio vacío, y no hay más, sí, sin cuestionar. Entonces no hay nada que perdonar a los papás. Sí, hay que perdonarlos desde cierto punto, pero no como lo dicen muchos, perdónalo porque es culpa de ellos. No. Ojo, que perdón desde tu propia esencia personal. Lo perdono porque dieron su máximo con la información que tenían y ahora es mi responsabilidad. Punto. Y no, felicitarlos por estar acá. Compártelo con las personas que sabes que necesitan escuchar esto. Y recuerda, esto fue Cerebros Domesticados, donde cada episodio es una cachetada a cómo te enseñaron a sobrevivir, pero no a vivir. Muy importante, si conectaste con esta información, si te gustó, déjame saberlo en los comentarios. ¿Qué piensas? ¿Qué experimentas en tu diario vivir? Y cuentas conmigo. Recuerdas que, y con Juan también, recuerda que es muy importante que sepas que hoy eres el adulto responsable de la crianza que tienes de aquí en adelante. Ya no hay papás, ya no hay entorno, ya no hay absolutamente nada. Tú eres tu padre, tú eres tu madre de aquí en adelante, y las decisiones que tomen imparten en todo lo que seas de aquí hacia allá. Espero que estén muy bien y que tengan una feliz tarde.